La obra fue escrita por el crítico británico John Ruskin a mediados del siglo XIX. En pleno auge de la era victoriana, el Imperio Británico tuvo un crecimiento importante, pues estuvo rodeado de muchos cambios sociales, culturales y políticos, que coinciden con el reinado de la reina Victoria I. Cuando la reina asumió el trono, mantuvo una economía agraria y al morir dejó un país sumamente evolucionado, habiendo creado el principio de la industria, ferrocarriles y nuevas clases sociales. La arquitectura victoriana, frente al clasicismo imperante en muchos países de Europa, nace en Inglaterra, el deseo de recuperar el estilo arquitectónico del pasado. Esto significó el resurgimiento del gótico, creándose el edificio del Parlamento de Londres. Esta arquitectura traía consigo los cánones góticos, expresados en el cristianismo como parte de la antigüedad clásica, llegando a ser lo más representativo de la era victoriana con arcos apuntados y torreones. Este periodo también trajo consigo el poderío del Imperio Británico en el uso del hierro y el acero con las nuevas construcciones, unidos al metal. Uno de ellos sería el Palacio de Cristal de Hyde Park, ubicado en Londres y realizado por Joseph Paxton, pues fue una de las obras que influenciaron en el nacimiento de la nueva etapa de la arquitectura. En la era victoriana, en 1848, se logra imprimir en Londres el Manifiesto Comunista, el cual proclamaba que, según Marx, la clase obrera era la encargada de propulsar la revolución para llegar a la sociedad sin clases. Dicho esto, en ese mismo año, John Ruskin estaría publicando su más reciente libro, Las 7 lámparas de la arquitectura, en la que no solo plantea la conservación del patrimonio, sino también difunde las artes de la ética social que rodea la arquitectura, evitando rotundamente la industrialización y la tecnología. Ruskin rechaza totalmente el materialismo de la época victoriana y adopta el pre-rafaelismo, vinculándose totalmente al socialismo de la época. Es así que buscaba la moralidad del legado que dejó el goticismo plasmado en una filosofía moral, creando una serie de reglas para la vida del individuo. El pensamiento de Ruskin, influido de muchas maneras por sus ideas conservadoras en la sociología, el romanticismo y el esteticismo, se enfrentaría a las ideas de restauración del francés Viollet-le-Duc en el siglo XIX, evidenciando una gran brecha entre el idealismo del inglés con el positivismo del francés Viollet. En Entretiens sur l'architecture de 1893, escrito por Viollet-le-Duc, menciona que los antiguos habían llegado a la idea de hacer las cosas simples y bellas y que las generaciones futuras, al contemplar la atracción a lo bello, querían estudiarlas con el fin de descubrir sus secretos, para poder comprenderla en su totalidad. De esta manera, Viollet planteaba poder realizar un estudio a los nuevos materiales que trajo la era victoriana para poder usarlos como materiales constructivos, pues creía eran la base de la arquitectura. Para Ruskin, la idea era conservativa y para Viollet es reconstructiva, evidenciando ambas posturas y perspectivas de entender la arquitectura. Ruskin no veía más allá que la conservación de la ruina como proceso de la vida y a no perturbarla jamás, pues tenía un gran valor histórico. Pero Viollet buscaba la reconstrucción de las obras de manera que pudiese revivir y seguir creciendo como obra manteniendo el legado gótico en su tiempo. El capítulo 4, la lámpara de la belleza. Ruskin nos habla de que todas las bellas formas y los bellos pensamientos están tomados directamente de los objetos naturales. Nos da un ejemplo de esto, que es el templo dórico, el cual tenía columnas con estrías que eran muy similares a las cortezas de un árbol. Ahora, también nos indica que no necesariamente tienen que ser iguales. Él considera que las sombras que no tomaron en consideración este pensamiento son poco estéticas. Si nos enfocamos en la arquitectura, él menciona que los objetos tomados de la naturaleza están comprometidos a ser colocados en combinaciones de acuerdo a su origen y susceptibles a expresarlas. Luego podemos tomar tres puntos a considerar dentro de esto, que sería la ornamentación. Para poder recordar, en la primera parte nos menciona de que la buena decoración se debe buscar en las formas de la vida orgánica y especialmente en las formas humanas. Ahora, si hablamos de decoración, podemos mencionar la idea que sería decorar en todas las partes donde ya dice poder reposar, que donde el reposo está prohibido, lo está igualmente la belleza. Entonces, es importante tomar todas estas partes en consideración para poder llegar al sentido común y a la acogida del tiempo y lugar. El siguiente punto es el arte y el dibujo, el cual debemos considerar la aplicación arquitectural, la imitación de las formas naturales y el principio de la elección. También tenemos que enfocarnos hacia la arquitectura. Lo principal es aplicar la proporción y abstracción. De esta manera la naturaleza se materializa. Un ejemplo de esto es la Catedral de Rouen, que cuenta con las propiedades de la simetría y composición de buena moldura. Luego, tenemos la ley universal de proporción, que nos indica que debe existir una parte dominante o más grande, así como la capilla de King's College de Cambridge.
En conclusión, Ruskin plantea una idea totalmente conservadora y constantemente menciona que la belleza de la arquitectura se encuentra en la naturaleza y el lugar en donde el ser humano vive, que el entorno en el que nos encontramos ahora y que se observa la arquitectura de las generaciones pasadas no debe ser manipulado, y que el ser humano no debe intervenir ni para mejorarla, pues estaría perturbando la memoria de su existencia y rompiendo con sus ideales de seguir siendo parte de la historia. Por otro lado, muchos de los pensamientos de ambos autores se basan en el contexto histórico en que la era victoriana trajo consigo grandes beneficios para el mundo y también problemas para la sociedad más vulnerable, pues se desarrollaron muchas revueltas en la clase obrera. Esto, sumado al manifiesto, resultó en ideas marxistas y determinaron que lo que la clase obrera trabajó por mucho tiempo debe ser de ellos y nadie debe perturbarla. Pensamiento que Ruskin aplicaría en el libro de las 7 lámparas de la arquitectura, en la que criticaba la arquitectura que prevaleció en la era del Renacimiento y cómo ésta se fue desarrollando en el paso del tiempo.